puedes tener una red social que tú puedas aprovechar para hacer tu narrativa luego transmedia, ¿no? Y construir luego en el mundo digital, en las stories, en TikTok, en Instagram, donde quieras. ¿Cuál consideras que sería el principal error que hay veces podemos cometer cuando queremos hacer una obra? Esto es muy fuerte. Empezamos a grabar y en las sesiones, pues lo típico, tú haces unas preguntas, ¿no? Si hay alguien aquí que quiera manifestarse, ¿no? Y arriba, observándonos, vimos como unos ojos rojos mirándonos. Algo que era como, hazte cuenta, más negro que la noche, con una densidad de oscuridad. Querida comunidad Cataluña, qué gusto estar aquí una vez más en su podcast Venga Charlémoslo. Quien les habla, Jorge Mario Carán, vicerrector de investigación de la U de Cataluña. Hoy con una compañía maravillosa. Aquí redoble de tambores y me permito presentarles a mi querida Mado Martínez. Mado, qué gusto tenerte aquí, de verdad. Para toda la U de Cataluña es un placer enorme. Bienvenida. Muchísimas gracias. Pues el gusto es mío y el placer de estar aquí compartiendo con toda la audiencia de U de Cataluña. Qué maravilla. Bueno, Mado, yo sé que mucha gente te reconoce porque te han visto en los programas de televisión, en tus escenarios, en las redes, en la creación de contenidos en YouTube. Ya hablaremos de eso un poco, pero siempre me gusta que la persona nos cuente, porque hay veces uno la puede ver diferente y tú tienes una definición. ¿Quién es Mado Martínez para Mado Martínez? Yo firmé un contrato con mis amigos cuando teníamos 15 años, ¿te lo puedes creer? Éramos tres. Uno tenía el rol de el padrino, cada uno tenía su rol, y el mío era la indefinible. Y decía ese contrato que mi misión era la de ser indefiniblemente indefinible. Entonces me cuesta mucho. Además, soy una persona bastante diletante y multifacética, y dependiendo de la hora a la que me llames, Mario, puedo ser la amado periodista, puedo ser la amado antropóloga, puedo ser la amado que está en la radio, no sé, muchas cosas. Bueno, ya vamos a ir delucidando situaciones. Mado, estás en Colombia, ¿sí? Pero claramente, y no lo niegas, hay una sentencia española tuya. ¿Cómo llegas de España, de la madre patria, acá a Colombia, donde por demás estás asentada ya hace unos años? Bueno, yo tengo que decir que yo he vivido en muchísimos países. También viví casi 5 años en el Reino Unido, he vivido en muchos lugares del mundo, he sido gran viajera, adoro conocer nuevas personas, nuevas culturas, y a Colombia había venido otras veces antes. Tenía público aquí, había publicado algunos libros aquí, de los que habían salido en España, también habían salido aquí, otros que de forma exclusiva salieron publicados aquí, como Colombia Sobrenatural, y solía venir bastante. La última vez, pues vine invitada por el Instituto Caro Cuervo, como escritora visitante, invitada, como representante del género fantástico de las letras de Iberoamérica, y yo recuerdo que dije a mi familia, en un mes vuelvo, bueno, como voy a quedar allí, tal, no sé qué, y nada, llegué, cuando estaba aquí, pues amigos, tal. No, pues ya que estás aquí, pues te puedes quedar a la Filbo, porque el año pasado, como fue pandemia, no pudiste, ¿no? Como tal, cual, no sé qué. Bueno, venga, pues me voy a quedar un poquito más. No, pues porque estás aquí, podías venir a dar una masterclass a la universidad sobre no sé qué, tal. Venga, pues vale, pues. No, pues que ya que estás aquí, tenemos que hacer una serie, nos falta un guionista, no sé qué, tal, tú podías ayudarnos. Tardé 14 meses en volver a España. Caramba. Me fui quedando, me enamoré todavía más. Yo siempre he estado enamorada de Colombia, mi escritor favorito, lo confieso aquí, es Gabriel García Márquez. Hice todos los cursos de especialización de literatura hispanoamericana en filología. Me encantan las letras hispanoamericanas y soy una gran enamorada del realismo mágico colombiano. Entonces, ¿cómo no quedarse aquí y maravillarse con esa cotidianidad, ¿no? de esa magia que tiene Colombia y la gente de Colombia? Bueno, vamos a explorar entonces esa primera parte, digamos, como de novelista, de escritora. Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso para que tú dijeras un buen día, oh, lo mío es escribir?
Muchos de pronto soñamos, fantaseamos con que vamos a escribir, pero se nos queda acá, ¿sí? ¿En qué momento tú dices, oh, esto puede ser y venga, le voy haciendo? ¿Cómo fue ese inicio? Mi vida como escritora empieza como lectora. Ajá. Empieza leyendo muchos libros, empieza leyendo los libros de los cinco, de Nick Blyton, empieza leyendo Pacto Secreto, historias de misterio, de miedo, viviendo estas cosas y estas aventuras con mis amigos, que nos íbamos en bicicleta, entrábamos a casas abandonadas, ¿no? Y yo llevaba como un cuaderno de campo, todavía lo conservo, cuando tenía 10 o 11 años, en el que escribía cosas de campo, porque entonces yo quería ser científica y amaba la naturaleza y los animales, ¿no? Y ahí es cuando empecé a escribir historias sobre estas aventuras que corría con mis amigos, ¿no? Igual, de hecho yo me leía también los cuentos de los amigos, de Corín Tellado y esas cosas. Y entonces yo intentaba de imitar esas historias de Corín Tellado, de los amigos, de Pacto Secreto, de los cinco y tal, en relatos. Y un día mi madre me los pilló y entonces pensó que yo me iba a volver loca como el Quijote, porque a veces me escapaba de casa y todo eso para cumplir esas aventuras, y me prohibió leer y me escondió todos los libros de la casa durante mucho tiempo. Me prohibió leer libros. Y bueno, la cuestión es que pues una poco a poco sigue escribiendo notas, sigue escribiendo cuadernos en la universidad, pues en vez de tomar apuntes me dedicaba a escribir historias, poemas, experimentar mucho con las palabras. Y siempre digo que para mí la lectura ha sido una forma de mantener, o sea, la lectura y la escritura, la cordura. Porque si no hubiera escrito, me habría vuelto loca. Era algo como terapéutico, una necesidad, casi una necesidad, ¿no? Y bueno, pues ahí pues recuerdo también escribir cartas a editoriales cuando tenía 15 años, 16, y algunos muy amablemente me contestaban y todo, como siga escribiendo usted, señorita, porque claro, yo era muy pequeña, ¿no? Pero sí, yo siempre he tenido esa necesidad de contar historias. Y cuando llegas a la formación profesional, tu primera carrera, ¿cuál fue? Filología. Filología. Lengua y literatura. Claro, es que yo amo las historias, amo las palabras. Yo siempre he creído en el profundo poder transformador de las historias para cambiar la sociedad, para cambiar el mundo, empezando por ti mismo, porque también te cambia. Pero cuando tú le das una historia a alguien, la narrativa, el efecto de la narrativa perdura, incluso después de haberlo leído. Cuando tú vas a una obra de teatro y ves un monólogo, eso perdura, eso se queda ahí, eso tú al día siguiente sigues pensando, incluso te lleva a nuevos niveles de mente, ¿no? Eso es increíble. El efecto Scali, ¿no? Como esa serie de televisión de los años 90, mundial, en Prime, con un éxito maravilloso, hizo que un 60% de las mujeres en Estados Unidos se decantara por estudiar ciencias porque por primera vez se vieron representadas en un papel de científica, de que pues sí, ella puede, ella también, ¿no? Entonces, pues ahí empecé y ahí empecé a leer y a disfrutar todo lo que es el tema de la literatura pues, española, la literatura hispanoamericana, grandes poetisas como Alejandra Pizarnik en Argentina, grandes escritores como Gabriel García Márquez y en general todos los escritores de Perú, de Chile, de Ecuador, me encanta. Y ahí es como bueno, pues fui absorbiendo y empapándome como una esponja de todo eso. ¿Cómo llegas de ahí a la escritura, digamos, de guiones para llegar a medios como televisión? ¿Sí? ¿Cómo se da ese salto de la escritura a llegar a los guiones? ¿Cómo pasó eso? Pues la verdad es que yo ya había escrito muchísimos libros, había escrito novelas, de la misma manera que amo la lectura, soy una gran devoradora de libros y de cómics y de videojuegos, tú me conoces, ¿no? De historias, pues me encantan las series, el cine, o sea, todo lo que tenga una historia me encanta. Creo que son formas de conectar con la gente de una manera sublime que realmente puedes cambiar el mundo con eso. ¿Y cuál fue la historia que te catapultó para llegar a los medios públicos? ¿Cuál fue? La Santa, mi novela La Santa. Yo La diría que sal. La Santa. Fue la novela con la que gané el Ateneo Joven de Sevilla, es un premio muy importante en España, el Ateneo es bastante consolidado, uno de los grandes galardones literarios. Y pues cuando ganas ese premio te llevan a hacer una gira de medios por todo el país, ¿no? Tiene una gran repercusión mediática, hacen un lanzamiento editorial muy grande
y es cuando uno ya pues llega a toda prensa nacional, llega a todos los medios, sabes que han hecho una tirada, una edición muy grande, que está en todas las librerías, que está en escaparate, y ahí es donde realmente pegué el salto. Cuéntame un poco, ¿tú cuál consideras que sería el principal error que hay veces podemos cometer cuando queremos hacer una obra? ¿Sí? ¿Cuál piensas que puede hacer? No corregir. A ver, el proceso de escritura empieza leyendo primero y luego empieza aquí. No empieza mientras estás escribiendo, empieza aquí. Tú luego te pones a escribir, ¿vale? Pero el proceso de escritura realmente es reescribir, 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 pulir, dejarlo reposar, volver a pulir, volver a dejarlo reposar, dejarlo un tiempo, volver a visitar la historia. Pues Gabriel García Márquez decía que dejábamos de corregir porque publicábamos, ¿no? Si no estaríamos toda la vida corrigiendo. Y eso es lo que hace un escritor, ¿no? El error es no corregir. El error es no pulir, ¿no? El error es dejar la obra ahí como, bueno. Y luego creo que otro de los grandes errores es descuidar alguno de los aspectos principales de la obra, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene una trama muy buena, pero tiene unos personajes un poco malos, ¿no? Un poco planos, ¿no? O tiene una trama muy buena y unos personajes muy chulos, pero tiene una atmósfera que se cae, ¿no? Que dices, este mundo se me cae, no es como esto, parece que, ¿no? O que tiene todo lo demás, pero la trama es como, estoy aquí porque he venido, ¿no? ¿Cuál es el propósito, el arco de transformación del personaje, ¿no? Entonces hay cosas que realmente uno tiene que trabajar en las historias. Los escritores no somos esas personas que hemos nacido con un don de genialidad y si no naces con eso resulta que no puedes ser escritor, que es algo que en Hispanoamérica, España incluido, hemos tenido ese prejuicio muchos años, no al contrario en Estados Unidos, Hollywood, grandes contadores de historias, sino que se aprende. Se aprende a escribir, es una artesanía y uno llega a dominar todos los ingredientes y las técnicas para realmente construir una historia de ficción que conecte emocionalmente con una audiencia universal, a partir de lo local, ¿no? Que es tu mundo, tu país, tu pueblo. Tú puedes escribir la historia de tu pueblo, pero puedes conectar con valores universales. Nuestro gran Gabo no vivió una época como la de ahora compulsa en términos, por ejemplo, de redes sociales. ¿Cómo manejas tú el tema de redes sociales para que no alteren apenas lo indicado en eso? ¿Te afecta las redes sociales a la hora de generar este tipo de composiciones? A la hora de producir, no, yo pienso que las redes sociales, como todo, ¿no? Como todo, realmente todo. O sea, las redes sociales no son ni buenas ni malas, como muchas otras cosas, depende del uso que le demos. Y podemos aprovecharlo a nuestro favor, ¿no? Entonces puedes tenerlo siempre en cuenta porque puedes tener una red social que tú puedas aprovechar para hacer tu narrativa luego transmedia, ¿no? Y construir luego en el mundo digital, en las stories, en TikTok, en Instagram, donde quieras. Otra narrativa que forme parte del universo transmedia de esa novela, ¿no? O sea, eso se puede hacer. Realmente es interesante. Y hoy en día yo creo que, fíjate, teníamos el prejuicio, yo que pues, fui editora muchos años, de que estas nuevas generaciones iban a ser, bueno, pues, se iban a caer los índices de lectura, los jóvenes no iban a leer porque ya con el mundo digital que iban a coger un libro y tal. Y ahora acaba de salir un estudio que la generación Z y la generación alfa en España, del 75% para arriba, son lectores voraces del libro, ¿no? Entonces, qué bueno eso, qué gran lección para todos nosotros, aprovechar eso y concebir el libro como un producto cada vez más, ¿no? Como un producto bonito, como una edición bonita, porque el que realmente se compra un libro es porque le gustan los libros, ¿no? Le gusta la lectura, pero le gusta ese objeto, es un fetiche, es algo que te gusta, la edición bonita, ¿no? Me encanta la edición que han hecho en Colombia, Panamericana, del Tren de las Almas, mucho más bonita que la que salió de España. O sea, eso es una belleza, que solamente con tocar el libro y dije, esto lo he escrito yo, o sea, esto es una cosa hermosa, están haciendo unas ediciones hermosas, ¿no? Que dices, bueno, la tengo en casa, la leo, la guardo como un tesoro, y forma parte también, pues sí, está muy bien, tenemos un mundo digital, estamos en redes todo el día, pero nos gusta tener eso, nos gusta también el libro. Para la investigación es muy pertinente el tema de la creación, ¿sí? Y cada vez gana más fuerza por lo complejo que resulta, ¿no? Ojalá todos pudiéramos en un momento dado crear, pero no es fácil.
A propósito de ello, quiero preguntarte, ¿cuál ha sido para ti los momentos o el momento más difícil a la hora de hacer una creación? Como que cuando tú dices, uy, cuando esto me pasa, cuando esto me sucede, ¿cuál sería? Pues mira, con mi novela La playa de los narcisos lloré y tuve que dejar descansar esa novela 6 meses. Era demasiado dura. Entonces, sí, sí, sí. O sea, y escribir fue un proceso emocionalmente duro, muy duro, muy duro. Entonces, yo recuerdo, o sea, las lágrimas delante de la pantalla y decir, bueno, vamos a descansar un poco, a desconectar del tema, porque si no, ¿sabes? Y ya luego lo seguiré retocando y ya vuelo, ¿no? Y tuve que tomarme un respiro, ¿no? Creo que ese es el momento más duro dentro de la creación, ¿no? Cuando la historia te remueve emocionalmente, ¿no? Y es como, uff, demasiado, demasiado. Necesitas como esas pausas y tal, ¿no? ¿Cómo llega Amado a generar ese tipo de contenidos y a decir, por aquí tengo que hablar de ello? Una de las revistas para las que yo escribía, empecé a escribir, fue en el año 2010. A mí me encantan los temas de misterio. Me encantan también. De hecho, mi especialidad en antropología es la antropología de la religión y mi trabajo de fin de grado, yo tengo 2 doctorados, eh, fue sobre experiencias cercanas a la muerte y mensajes del más allá, y luego también sobre espiritualismo y espiritismo y su repercusión en el mundo científico. Y claro, pues resulta que ese tema a la gente también le encanta, pues igual que a mí. Y entonces es por el que más se me conoce, ¿no? Y escribía en la revista Año Cero y en la revista Año Más Allá, que son muy conocidas incluso en Iberoamérica, que aquí también Sí, llevaban. y muy interesante acá también. Sí, desde el año 2010. Entonces, todos los meses había 1 o 2 reportajes en cada revista míos, con mi firma. Eh, pues porque he viajado mucho, he sido reportera del misterio, que si iba al culto del niño compadrito en Cusco, en Perú, pues allá que me metía yo, que si iba a Bulgaria a investigar ¿no? Donde aterrizaban los alienígenas y no sé qué de Sarichina en Bulgaria, pues allá que me metía yo en el rincón más remoto del universo que ustedes se puedan imaginar, María. Dentro de esos procesos, que ahí es en donde nos conocemos, llega mi avatar o yo. Cuéntanos cómo es que una española, bueno, ya vemos, una escritora, todo el proceso, trabajando misterio, llega a una propuesta como mi avatar o yo acá en Colombia. ¿Y cómo llega mi avatar o yo? Pues una propuesta innovadora, llamativa. Yo creo que Canal 13 ya pues había hecho otras cosas. Tenemos allá a Mr. Crispy en Canal 13 también hablando de videojuegos, y Mango Producciones y Canal 13 pues se lanzan a la piscina para hacer este docu-reality, esta serie en realidad, que son historias de vida de jugadores de videojuegos, ¿no? Que lo que pretende es pues hablar del mundo de los videojuegos desde otra perspectiva, romper prejuicios, porque siempre lo típico es como, no, mi hijo que no juegue videojuegos, que se va a poner violento, no, que eso es una pérdida de tiempo, no, que usted que no tiene, ¿no? Faena que hacer, que tal y cual, ¿no? Y es como, los videojuegos son realmente beneficiosos en muchos sentidos, cada vez hay más estudios, tú lo sabes, psicológicos y de múltiples disciplinas, incluso alguno haya aprobado en la FDA en Estados Unidos como tratamiento terapéutico. Y hay jugadores de todo tipo, adulto mayor, joven, hombre, mujeres, transgéneros, o sea, y hay de todo en el mundo de los videojuegos y mueve una industria impresionante. También hay jugadores profesionales, ya el deporte, la élite, ¿no? Y es como, vamos a mostrar estas historias de vida que desde alguna manera le muestren a la gente cómo los videojuegos han impactado en su vida, cómo los han cambiado, transformado, beneficiado y cómo impactan en el mundo, ¿no? Cómo impactan, ¿no? Y ahí es cuando nos asomamos y nos encontramos unas historias maravillosas de gente que había salido de la ansiedad, de la depresión gracias a un videojuego, de gente que se había desintoxicado de una gran adicción ya en plan ya como habitante de calle, gracias a los videojuegos, gracias a los videojuegos, de personas que habían podido lidiar con el duelo, con la pérdida, gracias a los videojuegos, de personas que habían incluso recuperado movilidad, ¿no? Por accidentes de tráfico, no sé qué, gracias a los videojuegos, que habían hecho amigos gracias a los videojuegos, que trabajaban en videojuegos, que hacían la música de videojuegos, que competían a nivel internacional en equipos de élite aquí en Colombia, la selección de Colombia, con videojuegos ganando premios muy importantes. Y bueno, toda una serie de historias, ¿no? Como súper emocionales,
bueno, que ahí estuvimos haciendo ahí, investigando esos perfiles. Tú eres uno de los protagonistas de ese docu-reality. Y fue una pasada también porque pusimos las habilidades de los videojuegos en el mundo real. Por eso lo llamábamos Mi Avatar o Yo. ¿Y con quién te quedas? ¿Con tu avatar o yo? Entonces, si a ti te gustaba mucho un videojuego en el que había que construir, ¿no? Tipo, ¿no? Skyrim, espadas, no sé qué tal, te pusimos a forjar una espada en la vida real. Si había otro que le gustaba el videojuego de los tiros, de no sé qué, lo llevábamos a un campo de tiro, a ver si era tan bueno dándole a los patitos, ¿no? Como... Entonces, si te gustaba, pues te poníamos a cocinar un ajiaco, porque si sabes hacer una pócima en un juego de magia, tienes que saber hacer un ajiaco, ¿no? Con los ingredientes. Para demostrar un poquito que realmente, pues sí, los videojuegos te dan unas habilidades en la vida. Yo siempre contrataría para un equipo de trabajo a una persona que juega a videojuegos. Porque esa es la persona que sabe trabajar en equipo, que tiene las, ¿sabes? O sea, sí. Yo recuerdo particularmente a mí ese chiste de que cuántos psicólogos se necesitan para poner un bombillo, a mí me cae bueno. O sea, a mí, en la casa poner un bombillo es, soy el designado, pero le cuento a todo el mundo cuando lo logré, ¿sí? Qué trabajo. Y las demás cosas en la casa mi señora más fácil las hace, es decir, como que tiene claro que en ello no. Y me han hecho forjar una daga de por Dios. En la familia, cuando yo les conté, no, es que estaba forjando una daga, no me lo creía. Es más, ni siquiera les di, vean la serie porque cuando la vean el capítulo, ustedes no van a creer que yo estuve haciendo eso. Y en efecto, no lo podían creer. Decir, ¿usted cómo hizo? ¿Cómo lo logró? Entonces sea el momento de agradecer. Y de verdad aprovecho y les vuelvo a invitar. La serie la siguen repitiendo, la siguen dando en canal. Sí, pues en Canal 13, pero se puede ver en la plataforma 13 Plus de Canal 13, porque ahí están subidos todos los episodios. Ya se ha emitido como 2 veces porque ha tenido mucho éxito, pero en la plataforma 13 Plus, que es de streaming, uno entra ahí y ahí puedes verlos todos y disfrutar. Las historias de vida realmente, bueno, yo estoy ahí, pero las historias de vida son fantásticas. Muchas personas que están ahí, de verdad. Bueno, me gusta que muchos ya los conocía previamente, porque en este mundillo nos empezamos a reconocer, pero de verdad hay unas historias de unas personas que seguro van a ser muy inspiradoras. Mal, para terminar, quisiera, hasta donde nos puedas hacer el spoiler, porque sabemos que hay cosas que no se pueden contar, que nos dijeras qué se viene con Mado en este año y en este futuro, qué se viene a nivel de si se viene Libero, si se viene producción, lo que puedas contar. Entendemos que hay embargos, que hay situaciones que no. ¿Qué nos puedes contar, mejor dicho, de lo que se viene de sorpresas contigo? Se vienen libros y se vienen producciones, pero no puedo contar. Yo sé que esto queda muy mal, pero es que realmente no puedo contar. Pero sí, estamos trabajando ahora mismo en proceso de, pues una en proceso de corrección infinita, que este es un proceso que puede durar pues lo que uno quiera, años si quiere, ¿no? Y en forma de libro. En cada país va a ser probablemente un título distinto, Opa. porque en cada país llevamos nuestros propios ritmos y nuestros propios públicos y eso está genial también. Y se vienen también audiovisuales. Oh, o sea, viene de todo. Sí. Maravilloso, maravilloso. Finalmente, Amado, agradeciéndote la visita, la deferencia para con nosotros, quisiera que le recomendaras a nuestra comunidad Cataluña frente a sus sueños, frente a sus expectativas, ¿qué nos sugieres a la hora, por ejemplo, de crear un contenido que es, digamos, uno de los procesos que trata la característica? Bueno, siempre le digo a mis estudiantes que no se aprende diciendo las cosas como se tienen que hacer, sino aprendiendo de los errores. Ahí es como aprendemos, cómo evitar esto, cómo no, cómo fracasamos. Yo sé que aquí a veces a nosotros siempre se nos escucha hablar de historias de éxito, pero lo que es importante que sepáis es que por cada éxito, por cada historia que nos ha salido bien y tal, hay muchos fracasos. No solemos hablar de eso, pero tendría que hablaros de todas las veces que me han dicho que no me publican un libro, que no me hacen una serie, ¿no? Es importante decir que el fracaso o la negativa es algo con lo que vais a tener que lidiar y vais a tener que aprender a gestionar y que ese feedback es muy poderoso, porque ese feedback es el que también te va a permitir mejorar y seguir aprendiendo y porque alguien te diga que no le gusta o que alguien te diga que no va a dejar de ser tu mejor obra o la que tú puedas seguir, ¿no? Y colgarla en el lugar más bello de tu casa, de tu alma o de lo que sea, ¿no?
Nunca un trabajo cae en saco roto. Y que sigáis intentando, porque realmente el que llega es el que no tira la toalla. Maravillosa frase. Mi querida comunidad Cataluña, muchísimas gracias. Este ha sido un capítulo más de su podcast Venga, charlémoslo. Muchísimas gracias por allá a nuestro querido Sebastián en la producción y nos estaremos viendo en un nuevo capítulo en breve. Muchas gracias y que la sigan pasando muy, pero que muy bien.